Hermano, nos encontramos en el penal Barbadillo y vamos a hablar con uno de los abogados del presidente Castillo, el doctor Rubén Maita, que de Arequipa ha venido para poder esclarecer algunos puntos con el presidente y bueno, también con nosotros. Así que escuchen por favor la intervención del doctor Rubén Maita acá desde Barbadillo. Ya empezamos. ¿Sí? ¿Ah? Muy buenas tardes, doctor Rubén Maita, que acaba de ingresar a hablar con el presidente José Pedro Castillo. ¿Qué es lo primero que le ha podido preguntar en relación a lo que todos nos hemos sorprendido? Verlo solo y sin abogado el día viernes en una audiencia para apelar el tema de rebelión. ¿Qué es lo que ha sucedido, doctor? Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos, amigos. En primer lugar, si me permites, estimado Pavel, debo decir que el presidente se encuentra bien de salud, se encuentra firme, con plena convicción de que pronto estará en libertad. Con respecto a la pregunta que nos acabas de mencionar, debo decir lo siguiente. La audiencia del día lunes, del día 26, viernes, que se ha postergado para este viernes 3, ¿no? 3 de mayo, es una audiencia sobre un pedido de tutela de derechos que hiciera uno de los abogados, que es Eduardo Pachas. Ustedes saben muy bien que el doctor Pachas estuvo asesorándolo en algunos procesos, pero básicamente en el caso de rebelión. Ahora bien, cuando hay un proceso penal, también se dan pequeños incidentes, cuadernos incidentales, se les dice. En este caso, uno de esos cuadernos incidentales era una tutela de derechos, ¿no? ¿Qué cuestionaba el doctor Pachas, no? Que cuando se detuvo al presidente Castillo en el 27 de diciembre del año 2022, se le detuvo porque hubo un complot con el gobierno norteamericano, un gobierno con el Congreso de la República, un complot con la Fiscalía de la Nación. Y todo eso es cierto, ¿no? Entonces él planteaba de que estos elementos de complot o este complot debía tomarse en cuenta para invalidar la detención del presidente Pedro Castillo, ¿no? Ahora bien, eso se planteó en la primera instancia con el doctor Juan Carlos Checkley y Juan Carlos Checkley deniega ese pedido, ¿no? Como los demás pedidos nuestros también los han denegado. Todos los pedidos de los abogados de Pedro Castillo han sido denegados, pero con fundamentos, digamos, inútiles, grotescos, ofensivos, incorrectos, antijurídicos, por así decirlo, ¿no? Nosotros hemos hecho varios pedidos, por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción, hemos solicitado la nulidad de todo el procedimiento de la detención, etcétera. ¿Para qué? Para que el presidente sea juzgado no como un ciudadano cualquiera, sino como lo que es, un presidente de la República. Y es más, se ha solicitado que el presidente no tendría por qué estar preso, porque cuando se le detuvo el día 7, él tenía la inmunidad presidencial. Entonces todo eso se ha hecho conocer a la Sala Suprema de Juan Carlos Checkley, y en primera instancia nos han denegado todos los pedidos. Y en segunda instancia, ante la sala presidida por San Martín Castro, obviamente han confirmado esa denegatoria. Entonces, de los tantos pedidos que hubieron, uno de ellos todavía está pendiente de resolverse en segunda instancia, es decir, con San Martín. ¿Cuál es? Ese de la tutela de derechos que les acabo de mencionar. Presentado por el doctor Pachas. Presentado por el doctor Pachas. Ahora, el doctor Pachas ya se le ha excluido de la defensa del presidente Pedro Castillo, ¿no? Es por parte de toda una estrategia legal también, y también es porque tiene que haber abogados, en una defensa tiene que haber abogados que coincidan con la postura de la persona que está presa, ¿no? La postura del doctor Pachas, ¿no?, con respecto a la visión que tiene nuestro presidente Pedro Castillo es totalmente diferente. Él planteó algo que no era acorde con la visión que tiene el presidente, y nosotros hemos apoyado al presidente en su postura. Por lo tanto, si no hay coincidencia entre lo que un abogado postula o propone y el cliente, entonces esa defensa no puede seguir. Por esa razón el doctor Pachas ya no está en la defensa. Ahora, es cierto que el presidente dio a entender por una pregunta capciosa de San Martín Castro, que le dice, o sea, el doctor, usted va a hablar con su abogado para ver si es que él reasume, en todo caso ya, vamos a suspender la audiencia, le dice, ¿no? Es una pregunta capciosa, porque en realidad el presidente Pedro Castillo es consciente de que el doctor Pachas ya no tiene por qué estar en la defensa, ¿no? Entonces el presidente Pedro Castillo es profesor, es maestro, él no es abogado, ¿no? Pero ha sido inducido a dar una respuesta un poco confusa, porque la pregunta fue también confusa y capciosa. Pero lo que queda claro es que todos los procesos, todos los incidentes, las audiencias, ya no tienen vinculación alguna del doctor Pachas, en lo absoluto, ¿no? Y ahora quien va a asumir la defensa
de este incidente del día viernes 3 es el doctor Medrano, ¿no? Porque él es el que está designado como abogado principal del caso Rebelión, ¿no? Entonces él, de acuerdo a su estrategia, ya está preparando todo un discurso y una alegación que va a hacer el día 3, ¿no? Como debe ser, ¿no? De acuerdo a los actuados, de acuerdo a la conveniencia y de acuerdo a la estrategia legal, que no la puedo decir en este momento, obviamente. Entonces, esta es la situación, amigos. Lamentablemente el doctor Pachas, recibiendo él la notificación de esta audiencia del 26 pasado, con más de 15 días de anticipación, o 15 días, él debió comunicarle al presidente que existe una notificación, entregarle a él, traérsela aquí o a su familia. Es lo correcto, que un abogado que ya dejó de ser el abogado tiene que entregar las notificaciones que a él le llegan, ¿a dónde? A la familia de la persona que está presa, que es su cliente. Y este colega nunca hizo eso. ¿Saben qué es lo que hizo? Un día antes, o sea, el 25 de abril, presenta un escrito indicando que renuncia a ser abogado. ¿Por qué? Porque él había renunciado en el cuaderno principal, ya fue cambiado, en el cuaderno de rebelión, pero en el cuaderno incidental de tutela, ahí no había presentado su renuncia. Entonces él debió presentar hace 15 días esa renuncia y entregarle, vuelvo a repetir, y entregar la notificación al presidente o a su familia. Irresponsablemente no lo hizo. Y tengo que decirlo, es irresponsable, ¿no? Pero sin embargo ya todo está debidamente planificado, controlado. Tampoco es una cuestión de Estado gravísima en lo absoluto. Y también tenemos que rechazar absolutamente la intencionalidad maliciosa del juez San Martín, ¿no? Que una vez más nos demuestra que no tiene un poquito de decencia como juez, como representante de la justicia en el Perú, cuando hace ese tipo de preguntas capciosas. Simplemente lo que él debió decir como juez supremo, decirle, ¿usted tiene abogado o no en este caso? No tengo. Entonces, señor, se le va a poner un abogado de oficio. Y si la parte interesada, el cliente, el justiciable, el que está preso, dice, señor, yo quiero un abogado de mi elección, no quiero un abogado de oficio, lo que tiene que hacer un juez es suspender la audiencia y darle un plazo para que él designe un abogado defensor. Pero ¿qué hizo San Martín? Lo confunde con su pregunta y le dice, usted tiene 4 abogados en un cuaderno y ahora que usted está hablando del abogado que estuvo a cargo, entonces usted va a hablar con su abogado Pachas para que vea si es que él reasume o no. Entonces el presidente se confunde con la respuesta. Por esa razón surgió esa confusión, por la pregunta capciosa que le hizo San Martín. Entonces otros jueces simplemente le dirían, señor, se le da un plazo de 2 días, usted designe a un abogado de su elección para la audiencia que viene, punto. Simplemente eso, pero la intencionalidad de San Martín fue hacer quedar de alguna manera en ridículo, por así decirlo, ¿no? Y esto ha sido viralizado por medios de comunicación de la pseudoprensa, y también hay prensa alternativa que se ha dejado embaucar con este tipo de incidentes. No entienden lo que es una audiencia, no entienden lo que es una exclusión del abogado, ¿no? Lo que es subrogación de abogado, no entienden esas figuras y por lo tanto dicen, bueno, el presidente no tiene abogado, los abogados no saben qué hacen, qué sé yo. Pero ya estoy aclarando, amigos, ya estoy aclarando qué es lo que ha pasado, responsabilidad de quién ha sido, y este no es un caso gravísimo, esto no determina la responsabilidad, la cárcel para el presidente, en absoluto. Hay un coordinador a nivel de todo el equipo legal, ¿quién asume esa responsabilidad? Mire, en realidad no hay un solo coordinador, ¿no? Los casos nosotros los reportamos al presidente y estamos coordinando en algunos casos, porque por ejemplo el caso de Rebelión es un caso grande, uno de los más importantes, tiene varios incidentes y ahí hay hasta 3 abogados, pero el abogado principal es el doctor Medrano, ¿ya? Entonces en el caso de organización criminal está el doctor Robles, por ejemplo. ¿Y dónde queda Iber Maraví, que era considerado coordinador de abogados? El doctor Maraví ciertamente ha estado en la labor de coordinador hace ya, me parece, 2 o 3 meses, pero por motivos de salud y de lejanía, porque él vive en Ayacucho, ha dejado de ser el coordinador formal de todos los abogados. En realidad se está proponiendo ahora una estructura nueva de acuerdo al avance de los procesos y pronto se va a dar a conocer cuál es esa estructura de la coordinación. Es importante la coordinación, creo que ustedes lo han notado, pero no es fácil, amigos, porque hay abogados que vienen, así como quien habla, yo vengo de Arequipa. Hay otros abogados, por ejemplo, que vienen de Cajamarca, de Jaén, el doctor Adriancén, ¿no? Hay otro colega también de Arequipa, el doctor Llerena, y así hay colegas de Cusco también que están apoyando. Entonces no es tan fácil como quisiéramos. A nosotros nadie nos paga nuestros pasajes de viaje. Nosotros nos autosolventamos y lo hacemos porque somos comprometidos, somos abogados comprometidos con la democracia.
y si tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro poco dinero que tenemos con los ahorros que podemos tener, lo hacemos con mucho gusto por la democracia. Pero ciertamente el trabajo no es sencillo, vamos a tratar de mejorar la coordinación. Eso quiere decir de que ustedes van a informar a tiempo las fechas que haya audiencia presente. Por supuesto, se tiene que corregir ese tipo de deficiencias. Ya hemos conversado ya con algunos de los colegas, acabo de conversar con el presidente, ¿no? Para que se establezca ya una mejor coordinación sobre todas las audiencias que puedan haber, todas las diligencias y audiencias. Porque no solamente son audiencias, hay diligencias, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía puede hacer una visualización de video, tomar declaraciones de testigos, y todo ello tiene que estar coordinado y con conocimiento del presidente. Doctor Rubén, mire, usted mencionó al inicio, y creo que también para que quede claro, ya que tiene de primera fuente, ¿no? La postura sobre la discrepancia con el doctor Pachas y el presidente Castillo, ¿no? Usted menciona que no hay compatibilidad, que hay discrepancias, que hay oposición. ¿Cuál es la contradicción ahí para que no siga el doctor Pachas? Bueno, es simple. El doctor Pachas en febrero, cuando llegó la acusación, se notificó con la acusación fiscal de 34 años de pena, ¿se acuerdan ustedes? El doctor Pachas planteó una opción de cómo hacer la defensa, porque allí, cuando te llega la acusación, cuando notifican con la acusación en cualquier caso, el abogado ahí es donde tiene que plantear cuál va a ser la estrategia defensiva. El doctor Pachas planteó una estrategia que no era para nada, ni para quien habla, ni para el presidente, no era correcta, ¿no es cierto? No puedo especificar, lamentablemente, porque es un tema muy delicado, pero él planteó algo en lo que no estaba de acuerdo el presidente. Entonces le dijo, doctor Pachas, no estoy de acuerdo con su postura, muchas gracias, no podemos seguir, obviamente, ¿no? Y como todos deben saber, si el cliente, el defendido, el patrocinado de un abogado no está de acuerdo con la labor de su asesor, el mejor camino es que el asesor sea parte del caso. Es lo más ético. Y es lo que ha hecho Pachas en realidad, pero no lo ha hecho responsablemente, porque él debió renunciar en todos los cuadernillos e incidentes del caso de rebelión. Y como no lo hizo a tiempo, es por eso que surgió el incidente del día 26 de abril. Ahora, ¿usted va a seguir colaborando con el presidente Castillo? ¿Han quedado de repente para alguna próxima audiencia? No, con mi persona no tenemos una audiencia pendiente, pero sí sigo siendo parte del equipo de abogados del presidente Pedro Castillo. Eso está clarísimo. Me ha dado inclusive algunos encargos, algunas acciones que tengo que realizar, algunas conexiones, alguna búsqueda de información, que tampoco lo puedo señalar, también ustedes entenderán, pero quien habla sigue siendo parte de los abogados de confianza del presidente Pedro Castillo. ¿Ustedes los abogados en algún momento se han cansado? Porque el presidente me manifestaba de que hay abogados que no leen todo el expediente. Mira, yo no puedo hablar por los abogados en general, pero puedo hablar por mí, ¿no? Yo sí me doy el trabajo de imprimir documentos, me gusta leer en papel, y me gusta leer todo lo que tengo, todas las sentencias, resoluciones, etc. Yo entiendo también que algunos colegas hacen mucho sacrificio en hacer las demandas, en ir a las audiencias, y quizás algunos también en realidad se hayan cansado, quizás, no puedo aseverarlo. Yo he tratado con algunos de los abogados y siempre decimos, no es fácil ni es tampoco, digamos, hasta rentable, ¿no? Porque en realidad uno deja de trabajar en su estudio, en su propia oficina, en su trabajo, y tiene que venir hasta aquí dejando de trabajar, pero siempre con los que hemos tenido mayor contacto decimos, pero esto es parte del ejercicio profesional de la abogacía, ¿no? La defensa de la democracia es uno de los fines y principios del Estado de Derecho en el Perú y en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que defender la democracia bajo costo, ¿no? Sí, cuesta en realidad, sí, pero hay que hacerlo. Yo lo hago con mucho gusto en realidad. ¿Usted por qué defiende a Pedro Castillo? Mire, hay varias razones, ¿no? Primero, porque considero que los abogados en el Perú deberían cumplir el código de ética del abogado en su artículo 3, que dice que la abogacía tiene como fin esencial la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. O sea, es una finalidad, es la razón de ser de la existencia de la profesión de la abogacía. Si esto es así, entonces tenemos que ser consecuentes con el principio y con la acción. ¿Y cuál es la acción? ¿No? Emprender la tarea de la defensa del presidente, informándonos de todo lo que ha acontecido, contradiciendo las posturas de los jueces prevaricadores que han dicho que Pedro Castillo debería estar preso. Para mí son prevaricadores. Y también es prevaricador la sala presidida por San Martín Castro, que dice que para el delito de rebelión
¿no es cierto? No es necesario armas, ¿no? Se interpreta a su manera, algo que no debería interpretar. Entonces, nosotros defendemos la justicia y la democracia porque somos abogados que amamos nuestra profesión. Por eso defendemos la democracia. En Gondala, la verdad, dígame, ¿Pedro Castillo les da popularidad? No puedo hablar por todos, pero en mi caso a mí no me da popularidad. Yo hago mi labor de defensor de derechos humanos, de la democracia, desde hace muchísimos años, desde cuando era universitario, creo. Creo que tú me conoces, estimado Isaías. Yo siempre he actuado por principios, no por figuretismo ni por nada por el estilo, ¿no? Como podría darse en otros casos, ¿no? En lo absoluto, ¿no? En mi caso no se da eso. Yo lo hago por principios absolutamente. Doctor, ¿usted no recibe un sueldo? ¿Trabaja de honores o de repente tiene algún apoyo del extranjero? Así como dice, pues no, está viniendo algún apoyo del extranjero para los abogados. Por favor, precísenos. No, en lo absoluto. Yo voy a hablar por mí. Claro. Yo no recibo ni un solo sol de ninguna persona natural o jurídica, extranjera, nacional, para yo asumir la defensa del presidente Pedro Castillo. En lo absoluto. Yo les voy a decir también, si voy a ser sincero, yo soy asesor de otros casos que tienen que venir a Lima, a la Corte Suprema, y yo trato de hacer dos cosas a la vez, ¿no? Hago mi trabajo como abogado de mi estudio en Arequipa, a ver mis casos en la Corte Suprema, y también empalmo con las actividades de defensa del presidente, ¿no? Pero no se me paga a mí ni un sueldo. Es cierto que una vez se me facilitó el pasaje por una audiencia de emergencia que hubo en enero, ¿se acuerdan ustedes? En enero. Sí, ahí se me facilitó el pasaje, nada más, ¿cierto? De ida y vuelta, de Arequipa a Lima y Lima a Arequipa. Pero en realidad no se me paga ningún tipo de sueldo, estipendio, propina, etc.